la experiencia del trabajo virtual. Así que cotidianamente nos reunimos las diferentes empresas con la universidad para desarrollar conversaciones, para construir nuevas categorías de análisis, para producir contenidos. Y este, por ejemplo, es un espacio que nos llena de satisfacción porque es la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que ha sido la experiencia con trabajo virtual visto desde la universidad, desde la academia, la ciencia y desde la perspectiva corporativa. Entonces, yo creo que es la oportunidad para invitarlos a que, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren y nos estén viendo, se unan con nosotros a nuestra comunidad y podamos traspasar cualquier cantidad de fronteras, finalmente encontrándonos con un aspecto que sin duda es de interés para todos, que es la experiencia de la evolución corporativa y el trabajo virtual. Excelente. Muchísimas gracias, entonces, Angie. Entonces, pues bueno, básicamente estamos listos para comenzar, ¿cierto? Estamos preparados de manera virtual para compartir con ustedes. No queremos dejar de dar los agradecimientos, especialmente pues a la comunidad. Con Angie somos un poco los coordinadores, los que dimos inicio a esta comunidad, pero hay un grupo de personas por detrás eh, que también aportan cada día, que participan, muchísimas empresas de aquí de Colombia que participan con nosotros, entonces un agradecimiento enorme a todos. También le damos un agradecimiento muy grande a la Universidad FIT, que nos ha acompañado en la organización de este evento, eh, y a otras universidades también, como la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, desde Argentina. Un saludo muy grande a nuestros amigos de Argentina, a mis compatriotas específicamente, que soy argentino, soy un argentino viviendo en Colombia. Eh, y también un agradecimiento muy grande a la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quienes también nos están apoyando en este evento. Entonces, pues gracias al esfuerzo de ellos, al involucramiento, a un poco al entusiasmo también, pues es que tenemos una audiencia tan grande como la que tenemos hoy en día. Ya estamos prácticamente más de 160 conectados. Entonces, bueno, nos genera muchísimo orgullo. Entonces, reiteramos nuestros agradecimientos. Bien, entonces, empecemos ya en materia. ¿Sobre qué vamos a conversar el día de hoy? Un primer punto que vamos a tocar tiene que ver con el contexto y la coyuntura. El contexto específicamente es el contexto de cambio tecnológico exponencial que naturalmente está afectando a nuestras organizaciones, a la gestión que hacemos en nuestras organizaciones, y una coyuntura particular que es el COVID-19, que nos ha tenido o nos ha supuesto de manera tal vez un poco abrupta a todos en una condición de trabajo virtual, cuando no necesariamente pues todos estábamos en condiciones o no necesariamente todas las organizaciones estaban adaptadas o preparadas para llevar a cabo esta modalidad de trabajo a distancia. Entonces, un poco pues este ciclo de webinars que hemos desarrollado nace a partir de esto, nace a partir de la necesidad, a partir de querer colaborar con lo que está pasando en el medio y aportar con un granito de arena para que todo ese trabajo que se dé de manera virtual se pueda llevar a cabo de la mejor manera. El segundo punto que tocaremos tiene que ver con el trabajo virtual y cómo dentro del trabajo virtual se incluyen otras modalidades de trabajo, y en definitiva estamos hablando de unas modalidades de trabajo flexible. El tercer punto tiene que ver con la gestión de los aliados para el desarrollo de capacidades organizacionales. Es de alguna u otra manera pues una vía, un camino que nosotros hemos identificado como para que las organizaciones puedan implementar y planear el trabajo virtual de manera pues mayormente exitosa. Y finalmente hablaremos del trabajo virtual como una nueva forma organizacional. Eso es un poco a modo de conclusiones, dando paso a las preguntas. Recuerden que nos pueden ir dejando las preguntas en el chat o en el espacio que hay para preguntas y respuestas, que se llama PIR, al final de la presentación vamos a estar conversando con ustedes y tratando de resolver esas preguntas. Bien, muy bien.
Entonces, ¿por qué hablar del entorno? En primera medida, ¿y qué características tiene este entorno? ¿Por qué hablar del entorno cuando estamos hablando de trabajo virtual? Entonces, yo me remitiría primeramente a lo que se conoce como la ley de Revans, de Red Revans, que nos dice para sobrevivir una organización tiene que aprender al menos con la misma velocidad o con la misma rapidez con la que cambia el entorno. Nos encontramos frente a un entorno que, que es cada vez más volátil, nos encontramos frente a un entorno que es cada vez más complejo, porque es un entorno que está cada vez más mundializado, es un entorno que cambia cada vez con mayor velocidad y por lo tanto esto nos supone a las organizaciones frente a una situación en donde si no actuamos rápido, pues nos vamos quedando y eso, citando a la ley de Reagan, pues nos puede llevar a una situación no deseada en términos de la supervivencia de las organizaciones. Pero a ver, ¿cuál es específicamente el entorno en el que nos encontramos? Es un entorno que se caracteriza, se ha llamado por la revolución 4.0, la revolución o la industria 4.0, que es un entorno que tiene una serie de características, es decir, ¿qué retos nos supone este entorno? Por ejemplo, el avance y el desarrollo de la computación en la nube. Ella permite el intercambio de información en tiempo real, independientemente de dónde se encuentren las personas. Entonces, esto naturalmente impacta no solamente a las formas de trabajo, sino a las organizaciones en general, porque permite una hipermovilidad sin importar la localización geográfica en la que nos encontremos. Además de eso está el Internet de las cosas, que nos permite la producción de información autónoma e híbrida. Es decir, que ya empezamos en un contexto en donde hay información que empieza a generar información y empezamos en un contexto en el cual se caracteriza un poco por esta realidad virtual en donde empezamos a interactuar y se empiezan a confundir esas realidades que antiguamente estaban muy bien separadas, que era la virtualidad y la realidad, o el hoy, o la presencia. El Big Data, que nos permite recoger información en tiempo real. Esto genera un impacto tremendo en las organizaciones, en la forma de trabajo, porque lo que antiguamente nos llevaba meses para poder hacer una estimación, hoy en día lo tenemos en segundos, en minutos o en el peor de los casos en días. Entonces esto nos va cambiando un poco el contexto en el cual nos encontramos las organizaciones. La ciberseguridad, que nos permite el acceso a la información en tiempo real. Y de esto vamos a hablar de alguna otra manera en el cuarto webinar, cuando hablemos de TI y seguridad informática, porque esta es una condición muy especial que hizo posible que ya podamos virtualizar cualquier área de nuestras organizaciones, lo que antiguamente estaba circunscrito a un sistema, a un circuito cerrado por cuestiones de seguridad. Hoy en día, pues ya hemos sorteado ese obstáculo y eso nos permite una hipermovilidad. La fabricación aditiva o en 3D, la materialización de la información en tiempo real. Vivimos en un contexto de extremada rapidez, lo que antiguamente pues yo veía en una publicidad y luego entonces tenía que buscar para ver dónde lo conseguía. Hoy en día simplemente puedo tomarle una foto al televisor donde estoy viendo la publicidad, o si estoy con una persona y me gustó su suéter, puedo tomarle una foto a su suéter y luego entonces esa foto automáticamente por medio de internet y por medio del Big Data me permite poder encontrar automáticamente un proveedor donde yo pueda comprar ese producto. Y por otro lado, la robótica colaborativa que permite la producción autónoma, continua e interconectada. Estamos en un contexto en el cual ya la tecnología nos está excediendo, hay un avance de la tecnología que se está dando de manera exponencial y por lo tanto hay incluso tecnología que ni siquiera es comprensible para nosotros mismos, porque ya tenemos tecnología creando nueva tecnología. Entonces, si nosotros miramos esto en el campo de las organizaciones y en el campo social, lo que nos supone básicamente es, en un contexto donde la tecnología está creciendo de manera exponencial, es decir, hay un cambio tecnológico que se está dando de manera exponencial,
Y hay un cambio social, político u organizacional que se da de manera lineal, entonces cada vez las brechas, la brecha que encontramos es mayor. Y esto es básicamente nos supone ante un reto fundamental, y es no solamente en la capacidad de cambiar a las organizaciones, sino que las organizaciones deben realizar cambios disruptivos, cambios en su forma, deben repensar sus formas para poder entonces estar al tanto y conforme a lo que nos manifestaba Revans, poder subsistir en este contexto que está creciendo con tanta volatilidad, tanta rapidez y que está tan globalizado. Sumado a eso, nos encontramos frente al tema de la singularidad organizacional. Aquí voy a ser muy breve, pero muy contundente. Históricamente nos hemos guiado por lo que se conoce como el famoso One Best Way, o la mejor forma de hacer las cosas. Lo que siempre hemos tratado de hacer es buscar esa mejor forma de hacer las cosas de una organización para tratar de aplicarla a nuestra organización. Entonces lo que nos encontramos es con esto, nos encontramos en un momento con un manual de recetas, y resulta que cuando vamos a ver la asertividad de nuestras acciones, pues ninguna le está dando en el blanco. Y nuevamente entonces nos vemos ahí rodeados de este fantasma del One Best Way, en el querer de alguna otra manera, sin considerar la particularidad de nuestras organizaciones, querer emprender acciones que no necesariamente van a aplicar de manera literal a nuestra empresa, a nuestra organización. Entonces, ¿esto por qué? Básicamente es porque no existe una mejor manera de administrar, no existe una mejor manera de organizar, sino muchas mejores como organizaciones existan. Eso significa que yo debo conocer mi organización para poder entender, debo conocer mi organización, debo entender el contexto en el que me encuentro para poder emprender acciones al interior de esto. Bien, entonces, veamos un poquito y rápidamente, porque de esto podríamos estar hablando pues mucho rato, pero lo quisimos hacer tal vez de manera más resumida para poder centrarnos entonces en esa organización 4.0 que queremos trabajar, y sobre todo en esas capacidades que nosotros creemos que una organización debería trabajar para que la virtualidad le permita tener una organización flexible y adaptable. ¿Adaptable a qué? Justamente a la vertiginosidad con la que se mueve el contexto. Entonces, básicamente, en términos de teletrabajo, hay unos autores que han estudiado la evolución y nos mencionan que existen tres olas, tres generaciones, tres etapas relacionadas con el trabajo virtual. El trabajo virtual se empezó a hablar de trabajo virtual en la década de los 70, con el concepto de telecommuting o teletrabajo, pero ya hoy en día seguimos hablando de teletrabajo cuando el contexto ha cambiado muchísimo. Entonces tenemos una primera ola que se llamó Home Office en la década de los 70 a los 80, que básicamente consistió en llevar el trabajo a la casa. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir la movilidad, y esto se llevaba a cabo básicamente a través de dispositivos fijos y trasladando la información. Una segunda ola es la de Mobile Office, que ya la distinción que tiene con la primera es que permitió ampliar la locación de trabajo, ya se empezaron a utilizar dispositivos portátiles, y lo que regía todavía como en términos fijos es la conectividad, es decir, surgieron los portátiles, surgieron los computadores que me permitían trasladarme físicamente, pero la conectividad todavía no me lo permitía. Hoy en día, ¿en qué ola nos encontramos? Hoy en día nos encontramos en la de Virtual Office, que es la de teletrabajo remoto, ciberespacio. Es una ola que nos posibilita hacer el trabajo hiperflexible y que se caracteriza obviamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente tenemos entonces conectividad móvil y dispositivos móviles. ¿Esto qué ha permitido? Ha permitido que bajo el concepto de trabajo virtual
o mejor dicho, en entornos de trabajo virtual nos encontremos frente a una diversidad de tipologías. Entonces, por ejemplo, tenemos los acuerdos de trabajo flexible, que son básicamente los que realizan las organizaciones con aquellos trabajadores que algunos días trabajan en la organización y otros días en la casa. Tenemos los trabajadores deslocalizados, móviles o multisitio, que son aquellos que se encuentran de manera nómada en distintos espacios diferentes al de la organización. Tenemos el trabajador autónomo, que es aquel que trabaja directamente en la casa, 100% en la casa, puede ser con contrato de relación de dependencia, puede ser simplemente con un trabajador, lo que se conoce como freelancer o autónomo. Tenemos también los usuarios de las TICs, que somos todos aquellos que estando en una misma organización, incluso con compañeros que están cerca de nosotros, pues utilizamos las TIC porque ya nos resulta mucho más fácil para realizar las tareas, más allá de que tenemos la posibilidad de conectarnos rápidamente y de manera copresencial. Y tenemos los equipos virtuales globales domésticos, que son aquellos equipos en los cuales todo el equipo o al menos una persona trabaja de manera virtual. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Pensemos lo siguiente, si nosotros tenemos un equipo y un equipo de X cantidad de personas, se supone que todas esas personas tienen un rol clave en el desarrollo de ese equipo. Si una sola persona se va a teletrabajar, entonces significa que ese equipo ya se me volvió virtual, porque yo no puedo prescindir de la participación de esa persona y por lo tanto tengo que empezar a tener interacciones como si todos estuviésemos de manera virtual. Fíjense las implicaciones que esto tiene. Ahora veamos en términos de contexto este estudio que me pareció realmente, pues nos pareció muy contundente, porque nos habla justamente acerca de cuáles son las percepciones que tienen los trabajadores versus los empleadores y cuáles son aquellas prioridades que ambos tienen. Entonces, solamente mencionar algunas, por ejemplo, el tema de la satisfacción general con la vida. Fíjense que para los empleadores la percepción que tienen es que está en el sexto lugar, o sea que no es la prioridad número uno en términos de la vida de los empleados. Sin embargo, para los empleados es una prioridad fundamental para elegir el lugar donde van a trabajar. El segundo aspecto tiene que ver con la proximidad a la familia y los amigos. Fíjense, los trabajadores está en el cuarto lugar y para los empleadores básicamente está después del lugar número 20. Entonces, no estamos teniendo en cuenta las mismas prioridades. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque el teletrabajo es una modalidad laboral que sí posibilitaría de alguna otra manera aportar un granito de arena en estas concepciones que tenemos diferenciadas. Lo mismo sucede con el acceso a la atención médica y con el clima y entorno de la ciudad, que básicamente para los empleadores no es importante y para los empleados sí lo es mucho. A diferencia, tenemos, por ejemplo, el tema de la carrera y las oportunidades laborales. Para los empleadores, ese es el principal motivo para elegir un trabajo, sin embargo, para los trabajadores no lo es. El tema de viviendas asequibles también. Y por último, la satisfacción laboral. Fíjense, la satisfacción laboral está en 10º lugar para la opinión de los trabajadores y para los empleadores, en verdad, está como una de las prioridades. Esto naturalmente nos supone ante una situación donde no estamos, de entrada, no estamos concibiendo adecuadamente cuáles son esos satisfactores que le van a dar de alguna otra manera, que mis empleadores o mis trabajadores les van a dar prioridad para elegir el lugar donde van a trabajar. Entonces, básicamente nos encontramos frente a una dimensión de trabajo virtual, perdón, una modalidad de trabajo, que es la de trabajo virtual, que es una modalidad de múltiples dimensiones. ¿Esto qué significa? Muchas veces nos encontramos frente a la decisión de las organizaciones de emprender el teletrabajo y básicamente esto se cree que se satisface con poner un escritorio en la casa de los trabajadores, darles un computador y acceso remoto a los sistemas operativos de la organización. Pero básicamente esto no es así, porque el hecho de que una persona vaya a trabajar por
fuera de las instalaciones de la organización, supone una serie de retos a las organizaciones, que ya enseguida pues vamos a ir conversando, que hace que no necesariamente el hecho de que yo tenga una buena conectividad a Internet y un computador portátil, ya eso me va a garantizar de que las personas puedan seguir llevando a cabo sus actividades de manera exitosa en las organizaciones. Entonces, fíjense lo que nos mencionan aquí, la tecnología y la concienciación de los trabajadores son de las cosas más importantes para la transformación digital de las empresas. Pero si la estrategia de la dirección no cambia en ese sentido, es muy difícil evolucionar. Y por otro lado, hay un aspecto fundamental y es que el aspecto crucial del trabajo virtual, para que éste se dé de manera exitosa, no es el carácter técnico, como ya lo mencioné, el computador, el acceso a Internet, el escritorio y demás, sino el organizativo y social, como la gestión del empleado a distancia, la información de los resultados del trabajo, así como las relaciones laborales. Podríamos agregar aquí los estilos de liderazgo, la gestión de la información, los procedimientos de seguimiento, la planeación, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dado este contexto, ahora sí nos vamos a meter un poquito más en materia de esos 6 aliados que yo les comentaba para generar capacidades que nos permitan tener una idea de cómo nosotros podríamos o qué desafíos son los que se enfrentan las organizaciones para implementar el teletrabajo de manera exitosa. Entonces, yo le voy a dar un poco la palabra a mi compañera Angie, que nos va a explicar un poco más de esta parte. Invito a que nos sumerjamos en el mundo de las capacidades y con capacidades consideremos el potencial. Cuando hablamos de potencial, tenemos que considerar aquello que no es o que no se manifiesta, sin embargo, tiene la posibilidad de serlo. En ese recorrido que nos hacía Mariano histórico frente a la transición que se ha vivido desde los 70 hasta la época actual, este señor venía mencionando el tema y es un tema que viene desde hace muchos años y sin embargo, cuando lo pasas por el filtro de las capacidades y por el filtro de lo que tu organización y las personas que integran tu organización pudieran hacer, a veces nos resistimos. Entonces, si nos permitimos la honestidad, este espacio que hemos vivido de cuarentena, de aislamiento obligatorio, sin duda le ha dado vida a que emerjan, a que se manifiesten todas ellas capacidades que están en los colaboradores de tu compañía que han permitido darle vida a la organización en unas condiciones que probablemente no son las que hubiéramos escogido ni las que teníamos intencionadas para la estrategia 2020. Es muy interesante ubicarnos desde la humildad en esta postura porque es abrir las puertas al reconocimiento de los gaps que a veces generamos o de los vacíos que a veces generamos en razón de asuntos que probablemente son propios, que probablemente datan del estilo de pensamiento de los fundadores de una organización y que en razón de eso de alguna manera impiden la evolución. Al encontrarnos en una situación emergente como esto que estamos viviendo con la cuarentena en muchísimos países, pues aparece la oportunidad de que la gente brille y se luzca con un montón de soluciones y posibilidades. Me gustaría cerrar este primer concepto diciéndoles que en estas conversaciones que hemos tenido estas semanas con diferentes líderes empresariales, presidentes, hemos sido directos con la pregunta, ¿qué ha pasado con tu gente? ¿Qué ha pasado con tus colaboradores? Y la respuesta en muchos de ellos coincide. Los veo respondiendo perfectamente bien e incluso hemos logrado sacar adelante iniciativas muy rápido que antes no lográbamos hacerlo en ese ritmo. Entonces, qué interesante que en medio de todo esto y con lo que vamos a ver en el siguiente slide, nos permitamos entender que esta situación que emerge, que no la escogimos, finalmente deja de ser más que un salvavidas concreto y situacional para nuestras organizaciones y más bien abre las puertas, como lo vamos a ver en algunos ítems que aquí les vamos a mostrar, nos abre las puertas para que nos permitamos ese salto, para que no lo veamos como una modalidad laboral que llegó para defendernos
de una situación en el mundo. Más bien permitámonos entender la evidencia que en cada una de las organizaciones que nosotros representamos esto está dejando. Permitámonos ver la evolución que están desarrollando los líderes de equipos alrededor de esas variables que Mariano mencionaba al principio. Y permitámonos ver también todas esas habilidades que se han construido como organización que además no podemos circunscribirlas a un único contexto. Aquí podemos estar muchas organizaciones en diferentes partes del mundo e incluso las que compartimos idiosincrasia, sin duda, estamos viviendo respuestas muy distintas. Estamos viendo la apertura al desarrollo de capacidades que son muy distintas. Entonces, para que nos permitamos una mirada que trascienda y que empiece a soltar un poco esos imaginarios que se quedaron anquilosados desde el pasado y que de alguna manera cerraban las puertas a modalidades laborales como el trabajo virtual que finalmente llegan para rescatar un sinnúmero de características y variables que un poco fueron listadas ahorita por Mariano con esta investigación que nos mostró. Si vamos a considerar la organización y la industria 4.0 con sus desafíos, entonces los invito a que consideremos un paralelo que ya nos va a aparecer en la pantalla, en donde vamos a entender un poco, y siempre me encanta en estas conferencias invitarlos a que se revisen ustedes hacia adentro. ¿Qué de todo esto que estamos compartiendo aquí, cómo va con la realidad de su organización? ¿Qué está pasando? Entonces miren que finalmente la industria y la lógica 4.0 nos dicen, venga, tenemos que hacer algunos saltos y migrar de unos imaginarios a unos nuevos imaginarios, de esa producción en serie a la personalización. Y eso ahí conecta un aspecto que se vuelve fundamental y es la empatía. Los que nos hemos acercado a, los modelos de design thinking, de ideación, por ejemplo, reconocemos el valor que tiene la empatía, el poder acercarme de manera directa a realidades muy concretas que se configuran alrededor de algunos aspectos y oportunidades que solamente en el contacto los vas a poder hacer. Lo segundo es esas estructuras robustas que en algún momento generaban seguridad, entre más grande fuera el edificio, más chévere era esa compañía, a una oportunidad en donde utilicemos los presupuestos para unos fines que puedan agregar más valor, no solamente a los grupos de interés que están directamente relacionados con la compañía, sino a aquellos grupos de interés externos también. Y así una serie de elementos que tienen que ver con la planificación basada en la predicción a una respuesta a la demanda. Hoy más que nunca lo estamos viviendo y muchas de nuestras empresas se están reconfigurando en estas semanas y nuestros portafolios cambiaron radicalmente su contenido y tiene que ver con esto, con esa capacidad de respuesta y esa rigidez organizacional que me encanta ese nivel de categoría y todo lo que implica la flexibilidad e incluso la adaptabilidad organizacional. Entonces, habiendo pasado por el contexto de estas variables y de esos saltos, en donde yo deseo que ustedes estén haciendo los propios al frente de sus pantallas y en sus notas, pues el mensaje es que no basta solamente con la adquisición del software o el hardware o simplemente como líderes decir, ok, vamos a hacerlo, implica la apropiación. Y cuando hablamos de la apropiación, aquí viene otro autodiagnóstico que les invito a que se hagan y les quiero contar que todo esto que les estamos mostrando es el producto de muchas conversaciones con organizaciones en donde traslapamos toda esa concepción científica y filosófica con el cotidiano de una organización, con los imaginarios colectivos de una empresa para que le pongamos nombre a lo siguiente, y es que la apropiación considera cuatro aspectos fundamentales en donde debemos tener la suficiente paciencia para entender que cada ser humano danza a unos ritmos muy distintos con cada una de estas etapas. Probablemente el tener lo tenemos muchos ya superado en nuestras compañías. Sin duda, muchas de nuestras compañías hace años han adquirido herramientas de trabajo colaborativo como el Office 365 o el mismo Google, no importa cuál sea, finalmente cada una de ellas presenta muchos beneficios para lo más trascendente de esto, que es la colaboración en la nube. Sin embargo, el hecho de que lo tengamos no implica que nos hayamos acercado
Voy a darles el ejemplo con las salas que tenemos en algunas de nuestras organizaciones, en las salas de juntas, con todos los mecanismos que acompañan la telepresencia, esas cámaras, micrófonos y todo lo que nos permite estar presentes sin tener que estar físicamente cerca. Muchos de ellos, hasta el 15 de marzo para el caso de Colombia y mucho antes en otros países que están aquí con nosotros, no eran más que un dispositivo súper chévere que adornaba la sala. Hoy en día nos hemos acercado rápidamente a entenderlos. Muchos de ustedes ingresaron por primera vez a Webex en razón de esta invitación que les hicimos y es un recurso que históricamente ha existido. Entonces, después del tener viene el acercarse. Ahora, ¿a qué ritmo se acerca la gente? Algunos colaboradores y líderes son mucho más intrépidos y se adelantan a hacerlo, a cacharrearle, como le decimos aquí en Colombia. Otros necesitan más tiempo. Y es ahí donde la empatía cobra valor y los diseños del pensamiento corporativo también, porque no es la imposición per se. Aquí hay que considerar un aspecto que tiene que ver con el significado y con la necesidad. Lo tercero es el querer. Ok, yo quiero aprender a usar Cisco Webex, o no, yo no quiero, a mí me gusta más que hagamos el evento por otra plataforma. Y sin duda muchos de nosotros hemos estado estas semanas estudiando lo que iba a significar esta conferencia a través de este recurso. Y el cuarto elemento, usarlo y usarlo con sentido. Un poco el ejemplo que tenemos con nuestros papás o con los más adultos de la casa que tienen un muy buen teléfono y no necesariamente lo usan para esos fines. ¿Qué implica entonces esto? Lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y es la invitación genuina a que nosotros, al querer migrar a una nueva organización, identifiquemos que esto implica que consideremos el desarrollo de las capacidades de nuestros grupos de interés. ¿Y quiénes son esos grupos de interés? Pues todos los que históricamente hemos venido considerando en todos los modelos de desarrollo organizacional, agregando, por favor, esto es súper importante y tiene mucho que ver con nuestros aprendizajes, el no discriminar ninguno de ellos. Miren, la familia es un grupo de interés fundamental en este tipo de transiciones corporativas. Los líderes son fundamentales. Los colaboradores que se van a ir a trabajar de manera virtual son fundamentales y como consecuencia el equipo que se queda dentro de la sede también es fundamental. ¿Qué implica entonces? ¿Cuáles serán esos aliados que nos pueden acompañar para el desarrollo de esa organización y de ese proceso de cambio? Vamos a verlos uno por uno, esperando que cada uno de ustedes vaya revisando cómo se encuentra en su organización, cuál es la postura que hoy tienen, qué tanto se han permitido avanzar y evolucionar en este sentido, y si no, invitarlos a que comprendan y consideren esta mirada que nosotros hoy les traemos, que no es la única que existe y que sin duda de una manera muy práctica nos va a permitir mañana estar haciendo cosas distintas a nivel de organización. Lo primero, el primer aliado tiene que ver con los talentos. ¿Cuáles son los talentos que tenemos en nuestra compañía? Esto no es para todo el mundo. La mayoría de las organizaciones tienen perfiles muy heterogéneos integrándola. Por lo tanto, este primer aliado invita a que ustedes se paren desde arriba en la organización e identifiquen cuáles pueden ser muy buenos legitimadores de esto y clasifiquen todos sus jugadores. Hay jugadores que ponen muy fácil en evidencia los gaps, hay jugadores que agregan valor y hay jugadores que definitivamente no están listos para trascender. Hay jugadores que son líderes y hay jugadores que no tienen un rol de liderazgo. Entonces, este primer elemento es quiénes van a ser esos que tú identificas que van a venir a sumar contigo alrededor de este nuevo cambio organizacional. Lo segundo tiene que ver con los canales de comunicación y el tono corporativo. Me encanta y ahora más que nunca, en este proceso que estamos viviendo, las personas, las ciudades, las familias y que todo eso se conjuga alrededor del mismo entorno organizacional, me ha encantado dedicarme a escuchar, a analizar, a entender las narrativas de la gente. ¿Cómo se expresa la gente? Cómo el lenguaje que se pone al servicio de la organización favorece el cambio organizacional y cómo también genera alguna serie de vacíos o de gaps que impiden dar el salto. La comunicación se configura entonces como un elemento vital
en donde nosotros desde la alta dirección deberemos configurar esa narrativa. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es la mirada que esta organización tiene? ¿Por qué esta organización está dando el salto? ¿Qué significa el trabajo virtual para la organización? Y con base en eso, desagreguémoslo y cascadémoslo en toda la compañía para que eso favorezca el movimiento del ser humano. Hay un transversal que tiene que ser súper legítimo en todo este proceso, y es que llegó el momento de considerar la humanidad con todas las diferencias que esto implica. El tercer elemento tiene que ver con las experiencias de aprendizaje. Y es que a mí me encanta pensar que no es posible amar algo que no conoces. Muchos de ustedes hoy van a salir hinchas de Cisco Webex, porque hoy fue la oportunidad para conocerlo. Muchos hemos desarrollado vínculo con algunas aplicaciones o herramientas en la nube que en razón de esta situación las hemos estado explorando y aprendiendo más. El primer mensaje es: asegurémonos de llevar a nuestra gente en las organizaciones información, la dosis de información que necesita para poder danzar hacia ese nuevo cambio, entendiendo que no es lo mismo sensibilizar, a entrenar y a capacitar. Y esto tiene todo que ver con el desarrollo de las capacidades. En el desarrollo de las capacidades tienen que visualizarse unos cambios en las condiciones del entorno, unos cambios en las personas, y como consecuencia se tiene que generar un contexto que lo favorezca. Y a veces dejamos en el escenario de lo obvio lo que tendríamos que mediar desde la organización a través de un sinnúmero de recursos y posibilidades. El siguiente elemento tiene que ver con el desarrollo de los líderes que son embajadores del cambio. Miren, en esto, con COVID-19 y sin COVID-19, históricamente hemos sabido que la presencia del líder se vuelve fundamental en toda transición corporativa y en todo cambio corporativo. ¿En qué medida ustedes tienen mapeados y se han permitido mapear los líderes, aquellos líderes que le dan la vuelta a la experiencia del trabajo virtual y se permiten en tiempo real desarrollar capacidades, aquellos líderes que se resisten a una nueva forma de hacer el trabajo, aquellos líderes que desde la humildad reconocen que no saben, reconocen que no son buenos, sin embargo se disponen a aprender y a rodearse de quienes son más avanzados? Entonces, en este proceso hemos visto líderes que dicen: yo no soy capaz de generar la sala virtual, pero Pedro, que hace parte de mi equipo, la va a generar. Y ese reconocimiento per se ya genera una empatía con el resto del equipo para que lo acompañen y lo rodeen. El trabajo virtual visibiliza y pone en evidencia muchos asuntos del orden del humano y del organizacional que probablemente antes no eran tan evidentes y que son humanos y que hacen daño al desarrollo organizacional. Entonces, a veces le adjudicamos al trabajo virtual algunas responsabilidades que per se no son de él. Lo que pasa es que el trabajo virtual las pone en evidencia, las cataliza. Entonces, qué rico que llevemos a construir un equipo de líderes que nos ayude a mover esa organización, que sume con nosotros y que sean embajadores de esto a partir de una nueva forma de comunicar, a partir de la empatía, a partir del aprovechamiento del tiempo y de todas esas nuevas capacidades que implica el liderazgo de equipos en remoto. Vamos al siguiente elemento que tiene que ver con la actualización de la estructura y los procesos. Nosotros a veces dedicamos muchísimo tiempo y energía a comprar la infraestructura TI, a migrar hacia las nuevas formas de trabajo, y una vez vemos que esto más o menos está funcionando, soltamos y dejamos abiertos algunos cabos. La invitación en este ciclo de 6 aliados es que ustedes consideren que hay que mantener muy tomado el control de todo lo que modifica la estructura, la organización y el pensamiento, y para eso hay que escribir, hay que documentar. Ayer conversaba con una organización que me decía, dado que se extendió la cuarentena en Colombia hasta el 27 de abril, ¿será necesario documentar algo, escribir algo? Y mi respuesta era: con una organización como la que tú tienes, en donde hay más de 400 colaboradores, ¿no piensas que es pertinente darle línea a esos colaboradores? Hay personas que tienen más capacidad de afrontamiento, hay personas que son capaces de resolver algunas problemáticas. Sin embargo, quien nos da la línea es la organización. No importa si lo que vas a escribir es un párrafo, lo importante es escribir y decantar
cuál es la postura de esta organización en este momento. Entonces, todo aquello que sume en la estructura, en la historia del negocio y en el desarrollo de esa organización es vital tenerlo muy presente. Y el último aliado tiene que ver con el aprendizaje y el cierre de brechas. En todo este camino, me encantaría preguntarles cuáles son las lecciones aprendidas que les ha dejado la experiencia del trabajo en casa que estamos viviendo tantos países. ¿Qué ha aprendido la organización? ¿De qué se ha dado cuenta la organización? ¿En qué se ha equivocado la organización? ¿Y qué de eso ya lo hemos cambiado? ¿Qué hemos capitalizado? ¿De qué hemos generado nuevas experiencias de aprendizaje por estos días que estamos tan prestos a aprender, a conectarnos a un aula virtual, por ejemplo? La organización es vida y es movimiento. Y la organización se hizo para mantenerse viva y en movimiento. Por supuesto, se hizo para generar excedentes para todos sus grupos de interés y accionistas. Entonces, ¿cómo estamos moviendo ese aprendizaje? Esto es una ruta que implica tener los ojos muy bien abiertos y pararte muy arriba de la organización para de manera armónica. Muchos de ustedes estarán preguntando, Angie, ¿en qué momento activo los líderes legitimadores? ¿En qué momento activo los espacios de aprendizaje? ¿En qué momento activo las lecciones aprendidas? Y mi respuesta sería, desde el momento mismo en que declaras un cambio, estos 6 aliados se tienen que estar moviendo. Así que yo quiero cerrar aquí para que pasemos a las preguntas, Mariano, diciéndoles que nos hemos encontrado que esta historia cada empresa la escribe, que sin duda el benchmark que puedas hacer con tu vecino, con tu amigo, es muy relevante, porque te ayuda a generar un pensamiento superior al que tenías. No obstante, cada organización construye su propia historia. Y aquí lo que está sucediendo es que nos estamos encontrando con la posibilidad de verdad de conectar la capacidad creativa de las personas, la capacidad de desarrollo de nuevas habilidades en las personas para desarrollar una organización, mantenerla viva, mantenerla firme, hacerla sustentable, perdurable en el tiempo, de la mano de una infraestructura de tecnología de información y comunicación que tiene que hacer su tarea. Y su tarea es facilitarnos la vida y mantenernos presente sin tener que estar físicamente cerca. Qué rico, Angie, todos esos conocimientos que nos ha compartido tú que trabajas tanto con organizaciones. Les recuerdo a todos entonces que está el chat o el PIR para que vayan haciendo las preguntas. Muchos ya las han hecho, las han dejado ahí por escrito. Simplemente cerrar esta parte, retomando mucho lo que comentaba Angie y el contexto que habíamos planteado. Entonces, concluyendo en que aplicar teletrabajo o trabajo virtual en la organización no significa simplemente hacer una recombinación de la forma organizacional, sino que es nos supone ante una situación en la cual debemos repensar la organización. Y además, esto tiene una doble ventaja. Por un lado es si estamos con intención de incorporar el trabajo virtual. Pero por otro lado, las formas organizacionales, la forma de organización de una organización que va a trabajar con trabajo virtual, sin lugar a duda, le supone a la organización en una organización con unas características que además la pone muy en ventaja ante las condiciones o los condicionantes que nos encontramos hoy en día en el mercado. Entonces, eh, se trata más bien de una cuestión de mayor complejidad y de una doble dimensión. Esta doble dimensión tiene que ver con los cambios en el entorno y tiene que ver con el cambio organizacional. El cambio en el entorno es lo que ya vimos, un poco el desarrollo de las TICs, que se están dando de manera exponencial. La demanda de las nuevas generaciones, que ya están demandando, como vimos en el estudio, ya hay una demanda por parte de estas generaciones a tener una flexibilidad mayor. La polución y la movilidad de las grandes urbes, que ya está reclamando un rol social mucho más activo en nuestras organizaciones, y el trabajo virtual se presenta como una posibilidad, una modalidad laboral que aporta un granito de arena a estas problemáticas. La inclusión social, sin duda, el teletrabajo o el trabajo virtual permite tener inclusión de personas, por ejemplo, con problemas de movilidad, y obviamente los entornos altamente volátiles en los que nos encontramos. Hace 2 semanas atrás trabajaba con una organización que
tenía una particularidad muy especial, y es que durante décadas la organización se encontró en un contexto que era altamente estable. Y hoy en día su contexto es altamente volátil, no solo por la mundialización o la globalización que se ha generado, donde esa compañía está compitiendo ya no solamente con las compañías de Colombia, sino de Latinoamérica e incluso hasta de Asia, sino que además hay pequeñas compañías que están generando capacidades que son altamente flexibles y que a través de la terciarización pueden hacerle competencia a esa compañía que tiene una estructura muy robusta, como comentaba Angie, que tiene una estructura muy rígida y que le cuesta muchísimo adaptarse a los cambios que se están dando en el contexto. Y por otro lado tenemos las cuestiones ya más internas de cambio organizacional, como los estilos de liderazgo y de gestión. Está claro que estas nuevas formas de trabajo flexible nos están demandando unos estilos de liderazgo y gestión diferentes, que no vamos a entrar a ahondar ahora porque no nos da el tiempo, pero sí los abordaremos en todos los webinars que vamos a realizar de aquí en adelante. El tema de la cultura y la estructura organizacional, Angie ya tocaba algunos temas de esto. El tema de la planeación y seguimiento, la comunicación virtual y sobre todo la gestión de la información y el conocimiento para que el trabajador que está trabajando de manera remota tenga acceso a la información que le permita seguir adelante con sus actividades. El tema de la apropiación de las TICs, Angie hacía mucho énfasis en esto y nos decía, no se trata simplemente de software, no se trata simplemente de equipamiento, sino que se trata de la apropiación. Nos encontramos en un contexto en el cual los desarrollos tecnológicos ya están dados e incluso hay desarrollos tecnológicos que ya están realizados y que son mucho más de lo que nosotros necesitamos. El tema está en cuál es la apropiación de esa tecnología, hasta qué punto mi organización, mis colaboradores tienen capacidad de apropiarse de esa tecnología y hasta qué punto a esa tecnología que vamos a incorporar en la organización se le va a dar un uso adecuado. Muchas veces lo que hacemos es incorporamos tecnología porque el cambio se dio, pero no tenemos la capacidad de apropiación de nuestros colaboradores y por lo tanto no hemos hecho nada. Es más, si hemos generado una crisis en la organización porque a veces cuando traemos tecnología y no tenemos un buen proceso de apropiación de la tecnología, lo que hacemos es generar crisis. Y sobre todo, y un aspecto fundamental, el tema de los valores y las prioridades de nuestros colaboradores, y en esto pongo énfasis en el post-COVID, porque naturalmente esta situación nos ha hecho repensar la gran cantidad de dimensiones de la vida y en especial todo lo que tenga que ver con esas relaciones sociales, esa cuestión que nos une tanto a nosotros los seres humanos, que somos, además de ser seres racionales, somos seres políticos, simbólicos, pero también somos seres sentimentales y generamos relaciones de afecto. Y por lo tanto, entonces, también tendremos que tener en cuenta de aquí en adelante este tipo de situaciones. Entonces, culminar con esto para dar paso a las preguntas y decir, el trabajo virtual requiere pensar la organización de manera integral y holística, por eso hablamos de organización 4.0, en verdad. No hay una forma única de hacer una organización 4.0, sino que esa organización 4.0 es esa organización que se supone que se piensa y se repiensa ante este contexto que nos encontramos, que es el de la revolución 4.0. Entonces, por ahí escuchamos hablar ya de manera muy seguida de transformación digital en las organizaciones y todo el mundo lo primero que piensa en tecnología, pero yo ahí es donde levanto la mano y digo, esperen, porque no es una cuestión de tecnología, la tecnología ya está dada, la tecnología sigue avanzando. Es más, se sigue creando a sí misma. El tema acá está en qué organización vamos a suponer y cómo vamos a pensar nuestra organización en el seno de esa revolución 4.0, donde la tecnología está teniendo un desarrollo exponencial. Entonces, Parece, perdón Mariano, sí. qué pena te interrumpo en ese punto. Es muy importante que concibamos este aspecto que Mariano nos está planteando porque nosotros que acompañamos las organizaciones cotidianamente nos hemos dado cuenta que empieza a ser protagonista la pregunta por cómo uso la tecnología, qué tecnología tenemos, cuando un porcentaje de tu población, no importa si es uno, como lo mencionó Mariano al principio,
se fue a trabajar de manera virtual. Es decir, pareciera ser que con el ser humano tiene que existir una situación inminente que lo movilice a permitirse la pregunta y de ahí para adelante desarrollar esas 4 etapas que yo les mencionaba en la apropiación. Y eso las empresas también lo tenemos que entender e inclusive intencionar. Ustedes que movilizan las empresas, ¿cómo intencionan la apropiación TIC? ¿Qué tanto los líderes son ejemplo consistente de eso nuevo que adquirimos, de eso nuevo que usamos? Entonces aquí la coherencia se vuelve fundamental y un poco lo que en cultura organizacional decimos, la exigencia de uso para que las personas de uno u otro modo tengan que permitirse caminar hacia adelante con esas 4 etapas que les mencioné. Exacto. En resumen, no se trata de crear o incorporar tecnología, con esto estamos diciendo no solamente sistemas, no solamente equipos, sino la forma de hacer las cosas en las organizaciones, sino de realmente propiciar su apropiación. Y en esta apropiación también estamos incluyendo esa capacidad de crear la tecnología que la propia organización requiere. Bien, entonces vamos a dar paso a las preguntas, que hay una serie de preguntas, no sin antes quiero mostrarles, quiero mencionarles, recuerden que este es un ciclo de webinars. El próximo jueves vamos a estar en el próximo webinar que es Gestión y Liderazgo de Personas en Entornos de Trabajo Virtual. Nos acompaña Juanes Rincón. Juanes Rincón es el fundador y CEO del IQ, es una empresa con base tecnológica que tiene una plataforma de más de 20.000 colaboradores y todo lo maneja de manera virtual, entonces con él nos va a estar compartiendo entonces cómo hacer esa gestión y ese liderazgo de personas en entornos de trabajo virtual. Para todos los que se hayan inscrito en este primer webinar, automáticamente les mandaremos el correo para que se inscriban a este segundo webinar, así que, pero lo único que les pido entonces es que ya se agendan porque va a ser muy interesante. A todos aquellos profesores que veo, hay muchos profesores que nos están acompañando, inviten a sus estudiantes, es una temática muy interesante, pónganle talleres porque realmente estamos hablando de unas temáticas que son muy relevantes para este contexto. Me Entonces, encantaría bueno, decirle a Raúl, qué sí. pena Mariano, Raúl que nos hace, adelantándome las preguntas, un poco lo que tú planteas, Raúl, en tu pregunta, ahorita decantaremos un poquito, sin embargo, ese espacio con Juanes es muy interesante porque ahí vas a poder profundizar bastante en esto que tú nos planteaste aquí. Voy a decirlo literal, como lo dijo Raúl, el líder puede ser un estorbo al cambio o una limitación cuando no acepta el cambio. Exacto. Bueno, le damos entonces paso a Liliana, quien nos está ayudando con las preguntas. No sin antes agradecerles a todos. Realmente hemos tenido una participación tremenda, más de 200 conectados constantemente. Entonces, para nosotros es un enorme placer. Muchísimas, muchísimas gracias. No se retiren todavía para que demos paso a las preguntas. Lili, ¿nos escuchas? Hola Liliana, ¿cómo estás? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. He estado pendiente del chat de todos ustedes y voy a hacer entonces las preguntas. Ya Ángela nos leyó la de Raúl Rivera desde Argentina y Milena Villamizar desde Colombia nos hace un comentario muy interesante al tema de cultura y cómo la cultura favorece todos estos cambios y todos estos asuntos del trabajo virtual. Y también hace una pregunta relacionada con el liderazgo en la que dice que cómo hacer para que el jefe entienda que existe autonomía del trabajador y no esté llamando a horas puntuales a hacer control del trabajador. Bueno, excelente. Estoy seguro que Angie también tendrá muchas respuestas para dar sobre esto. En principio, pues reitero lo que Angie nos comentaba. Los invitamos a participar del próximo webinar, que realmente va a estar genial, va a ser asombroso. Estamos hablando de Juanes Rincón, quien lidera una organización todo de manera virtual, donde les comentaba, tiene más de 20.000 colaboradores virtuales. Pero en principio lo que yo les diría es lo siguiente. Está claro que estas organizaciones que están con miras a incorporar el trabajo virtual, así como aquellas organizaciones que tienen características más de tipo innovadoras, en los estilos de liderazgo tradicionales, en donde pues el líder
estaba acostumbrado a tener las personas ahí en el espacio físico, entonces su planeación de actividad se remitía más que nada a la semana, al día, en el sentido de que, no, yo tengo los colaboradores ahí, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro, pues eso debe cambiar un poco, porque está claro que el teletrabajo el trabajo virtual es una modalidad que posibilita tener muchísima más flexibilidad, adaptabilidad en el contexto, en el sentido de que el teletrabajador requerirá mayor autonomía, mayor empoderamiento para poder entonces tener esa flexibilidad y a su vez brindarle a la organización esa capacidad de ser flexible. Pero para ello sí necesitamos que esos líderes, pues de alguna u otra manera, adopten estilos de liderazgo que tienen que ver, están más relacionados con el liderazgo distribuido o el liderazgo participativo, en donde en un equipo no necesariamente hay un líder en términos de autoridad, que es el que manda, que es el que dice cómo se deben hacer las cosas, sino que en realidad estamos hablando de equipos donde todos son una pieza clave y cada uno irá liderando dependiendo de la participación que nos toque afrontar o de las actividades que nos toque afrontar. En términos de cultura, es un tema que podríamos estar hablando largo, es un tema de investigación que particularmente pues es mi tema de investigación. Ahí habría mucho por trabajar, pero lo que diría es que la cultura es fundamental. La cultura es fundamental en cualquier organización, por supuesto, y es fundamental para poder propiciar un cambio. O sea, trabajar la cultura de una organización es el punto básico que si bien cuando Angie nos mencionaba de las 6 capacidades, no necesariamente o de manera explícita mencionaba la cultura, pues la cultura está de manera transversal, implícita en cada una de esas 6 capacidades. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros líderes entonces, pues al menos puedan empezar a pensar en esto? Bueno, un primer punto que yo les diría es que los inviten al webinar de la próxima semana. Con seguridad va a haber muchas cosas que van a aprender y hay veces se trata también de que la persona recapacite en la forma de hacer las cosas porque a veces los líderes, pues no nos podemos estar dando cuenta de que estamos obstaculizando en vez de estar apoyando el desarrollo de nuevas actividades, a veces obstaculizamos sin darnos cuenta, justamente por la forma en que nosotros acostumbramos a liderar. Yo quisiera agregar a esta pregunta que estamos desarrollando una fórmula que acabo de ordenar aquí en este momento porque me parece importante que ustedes puedan ir a hacer cosas a sus organizaciones. Y es que lo primero para que estos líderes empiecen a cambiar su estilo de liderazgo o a modificarlo en razón de las nuevas formas de trabajo, como empresa es necesario que definan cuál es la postura corporativa. Por ejemplo, hay empresas en donde las nuevas formas de trabajo son parte de una realidad, son parte de la forma como se va a desarrollar la organización y por lo tanto, pues, para decirlo de alguna manera, no son negociables. Una vez a nivel organizacional tenemos claro el por qué, el para qué y cómo vamos en razón de esa nueva forma de trabajo, ya hay un primer mensaje del cual nos podemos acoger toda vez que tengamos que acompañar particularidades de esos líderes. Lo segundo es que es necesario que quienes estemos liderando las iniciativas de implantación de las nuevas formas de trabajo nos preguntemos y nos exijamos mucho en la construcción de guías, de herramientas y entrenemos a esos líderes, que es uno de los aliados que yo les mencioné en el proceso de cambio. ¿Por qué? Porque aunque tú lleves muchos años siendo líder de un equipo y seas muy bueno y experto técnicamente, definitivamente esta es una nueva forma de liderar. Hay quienes tienen más habilidad y hay otros que no. Y además a nivel organizacional nos tenemos que homologar. Asuntos tan básicos como en esta organización prendemos o no prendemos las cámaras. En esta organización cómo monitoreamos, cuáles son las herramientas, que era una de las preguntas que alguien hacía por aquí. El tercer elemento de esa fórmula es escuchar las particularidades. A veces quienes estamos de cara a la organización tendemos a generalizar las cosas. Es que los líderes no quieren el trabajo virtual. Es que los líderes no han ayudado en este proceso. Es que los líderes. Y la verdad es que no todo el mundo cabe en una misma contexto. Hay líderes que sí quieren y lo pueden hacer y lo están haciendo bien. Hay líderes que no han podido porque no cuentan con las herramientas profesionales y personales
y hay líderes que se niegan un poco por capricho o por su estilo. Y ahí hay que fluir armónicamente y entender cada realidad, acercarnos a cada casuística e intervenir de manera puntual. Y eso tiene que ver con el siguiente componente de la fórmula, y es que a esos líderes hay que rodearlos. ¿Cómo así rodearlos? Pues hay que acompañarlos, hay que entrenarlos. Hay líderes que necesitan que estemos del otro lado de la pantalla dándoles la segunda voz en un encuentro de equipo, por ejemplo. Hay líderes que necesitan que les acompañemos en el diseño de una sesión de trabajo para que sea efectiva. Hay líderes que necesitan que les enseñemos a definir objetivos claros con resultados para que la gente pueda entender qué es lo que tiene que hacer. Y para eso estamos aquellas personas o áreas de las organizaciones que tenemos más conocimiento en este tipo de metodologías y modelos, y los vamos acompañando hasta que llega un momento en donde ya los podemos dejar que vayan solos a hacer su trabajo. Listo. Por acá, entonces tenemos una siguiente pregunta de Daniel Posada de Colombia, que nos tiene una inquietud frente a cómo se pueden manejar las diferentes generaciones de los empleados, ya que todas las personas no son igualmente receptivas frente a los cambios de la virtualización. Eso es muy cierto. Yo lo primero que diría aquí es invitarlos a ver un estudio, a analizar en detalle un estudio para no predeterminar el comportamiento que puedan llegar a tener a cabo las distintas generaciones. En ese orden de ideas hay un estudio que se llama Los Millennials en Colombia, lo pueden buscar así en internet, seguramente les aparece, que es un estudio que se hizo con muchas organizaciones de aquí de Colombia para caracterizar a los millennials colombianos. Es básicamente y de manera resumida decirles que muy pertinente este estudio porque uno de los principales aportes que hace es que desmitifica aquellas características predeterminadas que se tienen de los millennials, que muchas veces provienen de estudios realizados en otros contextos, como podría ser Europa, Norteamérica, y nos muestra justamente la pertinencia de hacer trabajos más orientados a nuestras organizaciones, a nuestra realidad local, porque naturalmente muchas de las particularidades que nosotros conocemos como de los millennials, pues no aplican al menos para el contexto de Colombia. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, yo diría que es cierto que hay generaciones que son más abiertas a los cambios y hay generaciones que no. Muchas veces tienen que ver, a veces no tanto por la resistencia personal, sino tienen que ver porque si una persona pues lleva mucho tiempo en la organización, que es lo que sucede cuando tengo una persona de una generación o de edad ya muy avanzada, naturalmente puede que tenga muchos años en las organizaciones y obviamente el cambio es difícil. Ahí lo que yo diría es que incluso mezclar o hacer grupos en los cuales formen parte de las distintas generaciones, eso ayuda a motivar, porque muchas veces no se trata solamente de resistencia, sino que se trata a veces de no saber por dónde, de no entender, de no tener las capacidades para afrontarlo. Entonces, ahí el hecho de combinar los equipos y poner personas mucho más entusiastas, por ejemplo, con la tecnología o mucho más abiertas a adoptar nuevas tecnologías y personas que les cuesta un poquito más, eso puede generar una dinámica muy interesante porque en definitiva no se trata tampoco de dispensar de aquellas personas que tienen cierta resistencia. Seguramente las personas que tienen muchos años en las organizaciones o que son de generaciones ya más antiguas, eh, posiblemente tengan mucho conocimiento en muchos aspectos que la organización necesita y tal vez las nuevas generaciones tengan un entusiasmo que también la organización necesita. Entonces esos grupos híbridos puede ser una buena solución para trabajar. Un mensaje súper importante respecto a la mirada de la confluencia generacional tiene que ver con que existen, por llevarlo a la denominación que justamente en el estudio que Mariana les está planteando tenemos, nosotros nos hemos encontrado en muchas compañías personas que pudieran corresponder a la generación baby boomer, por ejemplo, que son los más adultos, que tienen un pensamiento, un comportamiento y una actitud frente a las tecnologías de información y comunicación muy propia de un millennial, por ejemplo.
Y también nos hemos encontrado millennials que tienen actitudes, comportamientos y habilidades que parecieran un baby boomer. Eso aplica para las habilidades y aplica para el pensamiento. Entonces, el mensaje que quiero dejarles con esta pregunta es, no intenten categorizar de manera vertical por la edad o por la presencia física. Esos no son nada más que paradigmas. Sin duda, en la organización de cada uno de ustedes hay todo tipo de baby boomers con comportamientos muy millennials y al contrario también puede suceder. La invitación ahí otra vez es identifiquemos esos públicos de interés, segmentemos esos jugadores y un aspecto en el que coincido bastante contigo, Mariano, tiene que ver con cómo entre nosotros mismos facilitamos el desarrollo de capacidades. Quiénes le van a enseñar a quiénes. No siempre hay que estar contratando a los más expertos para que sean los formadores de la organización. Nosotros podemos identificar gente que además le encantan los procesos de formación con adultos y que pudieran diseñarnos cursos para entender cómo se usa, voy a volver a mi ejemplo, el Cisco Webex en esta compañía. ¿Y quién nos va a enseñar? Un compañero de nosotros que ya lo conoce muy bien y que lo sabe hacer y que además quiere enseñar. Sí. Además de eso, muy importante generar espacios. El testimonio que uno tiene de trabajar con organizaciones es que las personas sorprenden y que muchas veces no se trata de resistencias reales, sino a veces se trata de percepciones que nosotros tenemos frente a los actos de las personas. Entonces, un último comentario, sugerencia, es establecer espacios, por ejemplo, no sé, puede ser un viernes en la mañana, 2 horitas en donde podamos ir aflojando a esas personas que nosotros podamos ver como con mayor resistencia por medio de sus pasiones a que se transformen en personas o en líderes de cambio. ¿A qué me refiero por medio de sus pasiones? Es que muchas veces nosotros desconocemos realmente las pasiones de nuestros colaboradores y por experiencia de trabajo en distintas organizaciones que uno va capitalizando, eh, hay organizaciones que han implementado espacios en donde, por decir algo, bueno, ponen un reto que no tiene que ver con el trabajo, algo que tenga que ver con el tema de robótica, y se sorprenden muchísimo cómo la gente empieza a aparecer y la cantidad de conocimientos que tienen, y no solamente eso, sino la actitud proactiva que emprenden frente a ese reto que les supone una motivación, la actitud proactiva que emprenden para investigar y entonces semanas tras semanas empiezan a llegar con nuevos conocimientos y ellos mismos empiezan a adoptar el liderazgo. Esos espacios por lo general carecen de un líder como tal formal, sino que van teniendo unos liderazgos a partir de que van emergiendo, ¿cierto? Se llama liderazgo distributivo, que lo que permite es que distintas personas vayan adquiriendo liderazgo según cómo se vayan generando las necesidades. Entonces, generar ese tipo de espacios, coincido plenamente con lo que decía Angie, sin predeterminar el comportamiento que van a tener mis colaboradores. Bueno, perdóname, Lili, yo sé que ya vas a hablar, pero quiero cerrar esta pregunta con 4 elementos que derivaron del estudio que se hizo de millennials en Colombia. Primero, conclusiones, saber escuchar. Segundo, aceptar la diversidad. Tercero, liderar sin autoritarismos. Y cuarto, empezar a dejar a un lado los formalismos que a veces son los que generan barreras. Sí. Ese es un estudio que les recomiendo mucho, los millennials en Colombia, un estudio que se hizo desde la Universidad FIT y que se hizo con una muestra demasiado grande y de unos resultados que son muy llamativos y que posiblemente tengan más empatía con lo que pueda suceder en el resto de Latinoamérica que con los textos de millennials que muchas veces leemos que tienen origen en otros países como Norteamérica o Europa, en otras locaciones. Listo. Chicos, otra pregunta de Raúl Rivera desde Argentina. Nos pregunta que tenemos que repensar los contenidos de la universidad ante este cambio post-COVID-19. Y en una línea similar, Hugo Barrera de Colombia tiene una preocupación particular. Él se va a graduar en diciembre y él dice que debe pensar a la hora de buscar un empleo a partir de todo esto que está sucediendo.
Lo primero que diría con respecto a las universidades, yo diría la universidad es una organización, como todas las otras que podemos englobar en el concepto de organización, y por supuesto todas debemos repensarnos. Yo podría dar testimonio pues de la Universidad FIT, que es la universidad donde trabajo y que sin duda estamos trabajando o estamos emprendiendo algunos pasos para hacer frente justamente a este contexto que yo les mencionaba. Es muy volátil, es un contexto donde la tecnología está creciendo de manera exponencial cuando nuestras capacidades no lo permiten así. Entonces, por supuesto, las universidades, así como todas las organizaciones, debemos repensarnos, las organizaciones por sobre todo por el rol social activo que tenemos en la conformación de sociedades, en la formación de individuos que luego van a ser los líderes de nuestras organizaciones. Por supuesto que sí, no se trata simplemente de pensar la universidad en términos de cómo vamos a hacer para ofrecer cursos virtuales, sino en verdad es cómo vamos a hacer para que nuestros jóvenes, las personas que quieren, jóvenes o de todas las edades, ¿cierto? Porque ya se está hablando de educación para toda la vida, no necesariamente en una etapa determinada. Cómo vamos a hacer para que las personas que vengan a la universidad realmente encuentren en la universidad lo que están buscando y no necesariamente un cúmulo de contenidos que están prediseñados y sobre todo por los mismos procesos burocráticos muchas veces para poder validar esos contenidos, tal vez estén desde el momento en que ya salen a ofrecerse como un servicio, muchas veces pueden ya estar de alguna otra manera obsoletos. Entonces, naturalmente, tanto las universidades como todas las organizaciones debemos repensarnos ante este contexto. Nosotros, nuestra excusa para trabajar el día de hoy es trabajo virtual, porque naturalmente el trabajo virtual requiere, somete, hace que la organización necesite pensarse en esa manera, pero como yo les mencionaba anteriormente al inicio de esta presentación, el trabajo virtual requiere esto, pero en verdad las organizaciones ya necesitan de pensarse de estas maneras, en estas formas organizacionales, para estar de alguna otra manera pudiendo avanzar conforme avanza el contexto. ¿Cuál es la segunda pregunta, Lili? No la recuerdo. La segunda pregunta es de Hugo Barrera, que está justamente a punto de egresar de la universidad y él dice que qué debe considerar a la hora de buscar un empleo teniendo en cuenta todo esto que se está viniendo con el trabajo virtual. Yo quiero responderle a Hugo desde la perspectiva de lo que nosotros nos encontramos en las compañías, Hugo, que están haciendo el tránsito de un modelo de trabajo 100% presencial a una modalidad virtual, con muchas variantes que pueda tener, pues como las hemos visto. El mensaje que yo te quiero dar, Hugo, es que aunque parezca muy romántico, tiene mucho que ver con lo que a ti te resulte significativo, te haga sentido y como lo dice Jordi Huira en un libro que a mí me encanta, que se llama El teletrabajo entre el mito y la realidad, el talento se mueve, busca su mejor acomodo. La pregunta para ti, Hugo, es ¿cuál es el tipo de trabajo y la forma de hacer ese trabajo que a ti te significa? A ti te significa tu hogar, el espacio físico que tienes en tu hogar y piensas que allí pudieras ser productivo, disfrutarías de la construcción de ideas, de la producción y contribuirías a tu negocio. O a ti te encanta la vida corporativa, estando ahí en unas instalaciones, desplazándote a diario. También pregúntate por cuál es el estilo o el tipo de vida que tienes, porque esto no es para todo el mundo. De hecho, en las normativas de muchos de los países que estamos aquí conectados, es clarísimo que el teletrabajo pues aplica y apela a un principio de voluntariedad, tanto para la empresa como para sus colaboradores. Entonces, no todo el mundo quiere hacer trabajo virtual, no todo el mundo quiere trabajar desde la casa. A nosotros nos dicen frases como a mí no me quite la oficina, a mí me encanta ir a la oficina. Y tú que estás a punto de egresar de la universidad, pues también piénsate qué te significaría a ti vivir la vida corporativa, probablemente unos años y posteriormente migrar a la virtualidad. Entonces yo creo que esto tiene cualquier cantidad de variantes en donde vivirlo es súper necesario. Sin embargo, lo más importante es que tú te pienses respecto a qué te sueñas, qué te disfrutarías
y cómo te ves en medio de la experiencia laboral. Listo. Muchas gracias. Daniel Villuya nos pregunta, ¿la cultura de una organización tiene que con su historia y la define su dirección tradicionalmente, pero cuando trabajamos en red, la cosa se hace más horizontal y los aportes circulan en todas direcciones? Es más caótico. ¿Cómo debemos manejarlo? Pues ahí me atrevería a decir que eso es cierto. El tema es que seguramente esa organización en la que él está mencionando es una organización que tiene muchísimas posibilidades de tener una orientación más hacia la innovación y no tanto la eficiencia. Está claro que cuando uno está en procesos innovadores, eh, pues eso se transforma en cierto sentido, o le podemos dar una lectura tal vez de algo caótico, porque pues no tiene esas rutinas, no tiene esos aspectos sumamente establecidos que a veces también nos terminan generando fastidio porque no nos permiten adecuarnos eh, frente a la volatilidad que tiene el contexto. Yo, en términos de un poco de la experiencia de organizaciones que me ha tocado estudiar y demás, eh, por un lado, es fundamental el hecho de no asustarse frente a lo que no necesariamente puede ser sumamente establecido o estandarizado, porque dependiendo de la organización, muchas veces así va a ser la vida de la organización. En cierto sentido, yo lo que miraría es si esa situación está resultando muy caótica para las personas como tal, porque genera mucho desorden, porque genera tal vez incluso a ciertas angustias. Bueno, tratar de encontrar la manera de poder sistematizar un poquito la rutina de trabajo. Por ejemplo, yo recuerdo una organización que en algún momento me tocó estudiar, que tenían un sistema, era una organización altamente innovadora, trabajaba de manera virtual completamente, y sin embargo tenían unas rutinas de seguimiento muy bacanas, muy corticas, que no impedían que los trabajadores tengan autonomía, es decir, que no pasaba lo que por ahí nos comentaba alguno de los asistentes, me olvidé el nombre y me disculpan, que decía, ¿cómo hacemos para que nuestro líder no nos esté interrumpiendo en cada momento? Hay que evitar eso, pero también se puede tener una cierta rutina con un seguimiento muy cortico durante los días, de tal manera que haga que la actividad pueda estar un poquito más organizada en medio de una dinámica que tiene la organización, que en cierto sentido puede ser muy beneficiosa para la organización, sobre todo dependiendo del contexto en el que se encuentre. Y lo otro que diría es que, pues, si la situación no es generalizada y simplemente es una situación para uno, pues retomo un poquito las palabras que mencionaba Angie, a las cuales adhiero completamente. El tema de la vocación, el tema del sentimiento, el tema de lo que nos hace bien. Hay veces que las organizaciones, no siempre todas las organizaciones van a ser buenas para nosotros. Entonces, también se trata de que nos movamos, de que tratemos de encontrar el lugar adecuado para nosotros, porque en cierto sentido nosotros vamos a ir a trabajar en primer momento para brindarle algo a la organización a partir de un contrato psicológico y de una remuneración, pero la verdad es que en el mediano o en el largo plazo, pues vamos a necesitar que esa organización realmente nos contribuya mucho más allá de eso. Me refiero a la emancipación, me refiero a reconocernos a nosotros mismos, dónde nos sentiremos bien, qué organización nos hace sentido. Y si la situación entonces, insisto, no es generalizada, entonces yo lo que diría es, bueno, tal vez no necesariamente puede ser la organización que me haga bien, porque no todos nos encontramos cómodos en el caos y no todos nos encontramos cómodos en la rutina, en lo predeterminado, en lo estandarizado y en lo repetitivo. Listo. Por acá tenemos una pregunta de Faber Ospina, que nos dice que con esta nueva realidad del teletrabajo, los procesos pueden seguir iguales o incluso mejorar. Pero ¿cómo gestionar el relacionamiento de los equipos, dado que en las oficinas es más fácil gestionar el relacionamiento de persona a persona? Yo quiero responder esa pregunta adelantándome, Mariano, y conectando con la respuesta que tú acabaste de dar, diciéndoles que probablemente eso que estás planteando de que es más fácil en la oficina sea un paradigma. Lo único que cambia es probablemente el canal
y la forma. El hecho de que estemos distanciados físicamente no implica que no podamos sacar adelante los verdaderos objetivos de nuestro negocio. Con esto que les estoy diciendo, no les estoy diciendo que eliminemos la presencialidad. La presencialidad es vital y por eso modalidades como el trabajo suplementario es una gran oportunidad porque es esa justa combinación entre unas veces trabajar desde un lugar distinto a la sede y otras veces estar todos en la misma sede de la organización para construir de manera presencial. Y el otro aspecto es que siento que lo que se está volviendo emergente en este momento, y más que emergente, urgente y prioritario, es que los modelos y las agendas de formación de nuestras compañías cambien. ¿Qué le estamos enseñando a los líderes? ¿Qué le estamos enseñando a los colaboradores? Confío plenamente en que nosotros los seres humanos necesitamos línea, necesitamos rutas claras, necesitamos herramientas. Siento y he notado que estamos muy confundidos con el cómo hacerlo y nos abruma la oficina en casa, porque la oficina en casa de alguna manera nos pone todo lo que deseábamos cuando estábamos en la organización. La oficina en casa nos regala silencio, la oficina en casa nos regala concentración, la oficina en casa nos regala espacios distintos que probablemente nos inspiran. Y en medio de todo eso no encontramos las herramientas para darle vida a la colaboración con otros miembros del equipo. Entonces, la invitación es a que nos permitamos identificar rituales para conectarnos con el equipo, agendas que sean predecibles con el equipo y sistemáticas para ciertos momentos construir a través de una videollamada como la que estamos teniendo. Es también permitirnos dar el salto de levantar la cabeza y decir duro, Liliana, y Liliana le contesta a uno desde el otro puesto. En este caso no levanto la cabeza y digo Liliana, sino que hago clic en mi computador y Liliana mágicamente aparece en mi pantalla. Entonces, qué rico que nos permitamos desde la humildad reconocer nuestros paradigmas y dar el salto a identificar otras formas de hacerlo mediados por herramientas que hoy la tecnología nos tiene y que alguien decía por allí lo costoso. Yo en realidad pienso que no es costoso porque existen gran cantidad de herramientas que están gratuitas, de las cuales nuestras organizaciones se pueden apropiar y una vez vivan la apropiación y entiendan los beneficios, van a poder hacer las inversiones que correspondan una vez habiendo percibido sus beneficios. Sí, adhiero rápidamente a lo que comentaba Angie y tiene que ver un poco con mi experiencia y tiene que ver con mi experiencia actual, lo que me estoy viviendo en este momento. Yo soy una persona que adoro ir a la oficina, pero en verdad adoro porque soy una persona pues muy social, muy sociable y me gusta mucho, diría sociable y sentimental. Me gusta, disfruto desde el abrazo cuando uno llega a la oficina y abraza desde el colega, secretaria, el jefe, a quien sea, porque yo abrazo a quien sea. Y luego el hecho de, yo siempre decía, no, es que yo trabajo mejor en la oficina porque allá tengo todo mucho más equipado y demás. Y créanme que a partir de esta coyuntura he traído, pues, en cierto sentido, mi escritorio aquí, he construido mi escritorio aquí en la casa y nunca he sido tan productivo como lo estoy siendo en estos días. Creo que no sabemos, Angie, creo que si no hubiese existido esta coyuntura, hubiésemos podido organizar estos webinars que realmente tuvieron mucha gestión, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo en colaboración con 3 universidades, con una comunidad y más. Pero en términos resumidos tiene que ver con eso, tiene que ver con justamente reconocer el paradigma, lo que decía Angie, y tratar de empezar a pensar en términos de la virtualidad. Es lo que yo les mencionaba anteriormente cuando les decía, si una sola persona del equipo se va a hacer trabajo virtual, entonces todo ese equipo se me vuelve virtual y lo tengo que concebir como tal. Eso es fundamental para que ese equipo realmente funcione como un equipo y no simplemente como una serie de integrantes y una persona que está en la virtualidad. Listo, gracias Mariano. Una última pregunta en aras pues del tiempo. Nos pregunta Marina Iglesias que qué aspectos hay que tener en cuenta con el fin de incentivar el aprendizaje virtual, ya hablándolo como desde el punto de vista de esos profes que están
dando clase a través de estas tecnologías? Sí, ese es un tema realmente complejo que nos ha tocado. Pues tengo mucha empatía con la pregunta porque nos ha tocado quienes somos profesores de un momento para el otro virtualizar nuestra actividad. Yo digo que virtualizamos nuestras comunicaciones, pero no necesariamente estamos haciendo enseñanza virtual. Estamos en medio de una coyuntura y esa coyuntura nos supuso aprender. Eh, Naturalmente, lo que yo diría es lo siguiente, lo poco que he podido aprender, porque créanme que yo tampoco vengo investigando el tema de trabajo virtual ya desde hace más de 10 años. Empecé en el 2009 estudiando una organización virtual. Eh, y nunca, y siempre he considerado que la educación virtual tiene unos componentes adicionales. Pero lo que yo diría que es fundamental es, primero, pensar en que lo que antes nosotros teníamos la posibilidad de decir de manera informal, cuando uno estaba en el salón de clases, que entonces iba diciendo esto, iba diciendo lo otro, hoy en día lo tenemos que pensar, lo tenemos que articular de manera predeterminada y lo tenemos que planear y comunicar como tal, que esa es una de las características también del trabajo virtual, ¿no? La comunicación tiene que pasar a ser un poco más explícita y reiterativa para que quede clara, porque la persona no está ahí para ponernos carita como diciendo no le estoy entendiendo, no le estoy entendiendo bien y demás. Lo segundo, yo diría, es el uso de protocolos. Me parece fundamental en cómo nos vamos a organizar, sobre todo cuando tenemos cursos que son, ya podríamos decir, voluminosos. Cuando ya tenemos más de 10 personas, estamos teniendo grupos voluminosos. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra interacción? ¿En qué plataforma lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuándo van a tener el lugar a preguntar? ¿Cómo tienen que participar? Etcétera, etcétera. El protocolo es fundamental para que la clase se pueda dar de buena manera, para poder entender entonces de que vamos a hacer esto en tal momento vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro. Si no acostumbraban a planear las clases en una dinámica virtual, pues hay que planearlas. Y es importante que al inicio de la clase al estudiante se le manifieste y se le diga cuál va a ser el desarrollo de la clase. Eso es fundamental. Y lo otro tiene que ver ya con una cuestión de apropiación de la tecnología. Es muy importante si podemos hacer un tutorial, por ejemplo, si vamos a usar tal herramienta, cómo se utiliza, cómo el estudiante puede hacer esto, cómo el estudiante puede hacer lo otro. Básicamente, en términos de educación virtual, yo diría más allá de los contenidos, que es muy importante el hecho de lectura previa, el hecho de algún videito que podamos darle, de algunas sesiones mucho más interactivas, es decir, jugar mucho con lo sincrónico y lo diacrónico, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en este momento y lo que yo pongo a disposición para que la persona consulte en el momento que la persona quiera o pueda. Entonces, no obstante ello, obviamente, no obstante esos materiales, el tema de las plataformas que vamos a utilizar tiene que tener un entendimiento muy claro para que no haya... Nosotros estamos utilizando tecnología, pero estamos en un espacio de copresencialidad. Si la tecnología no me funciona, de alguna otra manera puedo paliar la situación. Cuando yo estoy en una instancia virtual, imagínense este espacio, si a mí no me funciona la tecnología, si yo no sé cómo compartirles pantallas, si no sé cómo darle acceso a Angie o a Liliana, etcétera, etcétera, entonces directamente no funciona la actividad. Entonces ahí la apropiación de la tecnología termina siendo crucial. Angie, no sé si tú tienes alguna consideración para compartirles ante esta pregunta. En sintonía con lo que tú planteas, lo primero que les quiero decir es que el primer desafío es con los docentes, con quienes desarrollamos el diseño de las experiencias de aprendizaje. Enfatizo el componente que menciona Mariano de cómo considerar e intencionar los recursos sincrónicos y asincrónicos, cómo no dejar toda la responsabilidad solamente en lo asincrónico, también cómo ser creativos. Ayer justamente yo estaba hablando con Andrea, que hace parte de mi equipo, y le decía, a partir de la próxima semana, los talleres virtuales me voy a parar y voy a diseñar en todo este ambiente la posibilidad de estar de pie, porque yo en mis talleres genero mucho movimiento y aquí también sin duda lo puedo hacer. Basta con que yo diseñe y haga las pruebas necesarias. Y lo otro es que sin duda hay un montón de recursos que los docentes podemos utilizar
que a veces no los conocemos, no sabemos que existen y eso nos limita mucho. Estoy hablando de la pizarra, estoy hablando de los números digitales, estoy hablando de las encuestas y los sondeos en tiempo real, estoy hablando de muchas, muchas cosas que necesitamos estudiar un poquito y permitirnos entender que el salón cambió, ese lugar físico que teníamos y que honrábamos, y que esta es una oportunidad para evolucionar para todos. Y con eso descrestamos a los estudiantes que de pronto tenían resistencia a ir a la primera sesión y una vez sucede todo este performance a través de la pantalla, ellos van a querer volver. Con seguridad, con seguridad. Bueno, obedeciéndole un poco a Liliana, quien nos está atrás, con el tiempo y ayudándonos en toda la gestión, les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo toda esta presencia. Todavía tenemos 100 personas conectadas, más allá de que nos pasamos casi 40 minutos del tiempo. Para nosotros es un placer, por eso nos quedamos aquí con ustedes. Seguiríamos muchísimo tiempo más, pero obviamente queremos respetar el tiempo de ustedes, de todos los que se han conectado. Hay muchas personas que han participado aquí colaborándonos. Un agradecimiento enorme a Orleis, a Liliana, a Andre, y por supuesto a Angie, Mariano. Un agradecimiento enorme para todos. Hemos trabajado mucho, nos alegra muchísimo tenerlos aquí. Recuerden, el próximo jueves estamos con un próximo webinar súper, súper interesante y así seguiremos durante 5 jueves tocando distintas temáticas. Adelante, Angie. Sí, te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo los invito a que nos sigan en Instagram, @espiralgrupo, porque ahí les estamos dejando muchas herramientas relacionadas con esto que aquí conversamos para los que quieran aplicarlas. Bueno, y nos estaremos viendo próximamente entonces. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias, feliz tarde. Gracias, chao.